El 28 de febrero de 2026, en 24 horas, el mundo perdió el 20% de su suministro de petróleo. No fue un huracán, no fue un terremoto. Fue una decisión militar tomada a 12.000 kilómetros de ustedes, en un canal de agua de apenas 54 kilómetros de ancho llamado el Estrecho de Hormuz. Y desde ese momento, cada litro de gasolina que ponen en su auto, cada kilo de arroz que compran en el mercado, cada remesa que mandan a su familia desde Estados Unidos, todo eso cambió de precio. ¿Pero por qué exactamente? Y lo más importante, ustedes, que no tienen nada que ver con esta guerra, ¿van a pagar más que los propios países en conflicto? Eso lo voy a explicar hoy, y la respuesta los va a sorprender. Al final de este video van a saber tres cosas. Primero, por qué este conflicto es el mayor shock petrolero de la historia moderna, más grande incluso que la crisis del 73. Segundo, ¿qué países de América Latina van a ganar con esto y cuáles van a perder? Porque no es lo mismo estar en México que en Chile. Y tercero, ¿qué pueden hacer esta semana concreta para que su economía personal no salga destruida de esta crisis? Empecemos. Voy a ser directo con ustedes. Esto no es una crisis ordinaria de precios del petróleo. El Estrecho de Hormuz es un canal de agua de 54 kilómetros de ancho entre Irán y Omán. Antes de la guerra, pasaban por ahí más de 100 buques cada día. Eran el 20% del petróleo y el gas natural del planeta entero. Todo ese flujo se detuvo el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán, y Teherán respondió cerrando el estrecho. Para entender la magnitud, la crisis del petróleo de 1973, la que llevó a filas kilométricas en las gasolineras de todo el mundo occidental, interrumpió el 7% del suministro global. Esta crisis ha interrumpido el 20%, el doble, más del doble. El Brent, el referente del petróleo internacional, llegó a $119 por barril el 16 de marzo. Hoy, con el bloqueo naval estadounidense activo desde el 14 de abril, volvió a superar los $100. Antes de la guerra estaba en $65. Eso es un aumento del 40% en 6 semanas. En Estados Unidos, el galón de gasolina ya cuesta en promedio $4.12. Antes de la guerra costaba menos de $3. Eso es $1.20 más por galón, en apenas 6 semanas. Para quien conduce 15.000 kilómetros al año, estamos hablando de casi $600 adicionales al año. Directamente del bolsillo de los trabajadores hispanos en este país. La IEA, la Agencia Internacional de Energía, proyecta que la demanda de petróleo se contraerá en 1,5 millones de barriles diarios solo en el segundo trimestre de 2026. El mayor colapso de demanda desde el COVID-19. Y el FMI, que publicó su informe de perspectivas globales hoy mismo, rebajó el crecimiento mundial al 3,1%. Antes de la guerra esperaban 3,4%. Y aquí viene el punto que mucha gente no entiende todavía. El petróleo no es solo gasolina. El petróleo es fertilizantes, es plásticos, es medicamentos. Es el frete que mueve todo lo que ustedes compran. Cuando el precio del petróleo sube un 40%, todo eso, absolutamente todo, empieza a subir. Solo que con un retraso de semanas o meses. Y cuando llegue, va a llegar junto. Pero este caos tan global, ¿cómo llegó a las calles de Ciudad de México, a un barrio de Miami, a un piso en Barcelona? Eso voy a explicarlo ahora. Las causas, ¿por qué nadie puede abrir este grifo? Déjenme hacerles una pregunta que parece obvia pero no lo es. Si el problema es que el Estrecho de Hormuz está cerrado, ¿por qué Estados Unidos, el país más poderoso militarmente del mundo, no lo reabre en 24 horas? La respuesta revela por qué esta crisis es diferente a todo lo que vivimos antes. Irán sembró el estrecho de minas navales. Según fuentes de inteligencia, el propio Irán perdió el rastro de algunas de esas minas. Literalmente no sabe dónde están todas. El lunes 14 de abril, cuando Estados Unidos anunció el bloqueo naval, el Comando Central declaró que sus fuerzas están llevando a cabo operaciones de remoción de minas. Solo ese proceso puede tomar semanas, no días, semanas. Y mientras tanto, ningún seguro marítimo del mundo cubre buques que transiten por esa zona. El resultado, 3.200 buques atrapados al oeste del estrecho, cada uno esperando. Hay un factor que complica todo aún más: China. El 80% de los buques que transitan el estrecho van hacia Asia. El mayor comprador de petróleo iraní es China, con aproximadamente 1,71 millones de barriles diarios en lo que va de abril. Ahora Trump ha declarado que el bloqueo naval interceptará cualquier barco que haya pagado un peaje a Irán para pasar.
¿Van a detener los estadounidenses buques chinos en el estrecho de Hormuz? El economista jefe de Capital Economics, Neil Shearing, lo dijo esta semana sin rodeos. Eso sería una escalada sin precedentes. Por ahora, China no da señales de ceder. Y aquí viene la causa que más nos afecta directamente y que casi nadie está explicando. Esto es lo que me parece fascinante y aterrador al mismo tiempo. Los gobiernos latinoamericanos elaboraron sus presupuestos de 2026 asumiendo un precio del Brent entre $60 y $70 por barril. Colombia calculó con $60, Brasil con $65, México con $70. El Brent superó los $100 el 11 de marzo, y hoy, mientras grabo esto, volvió a cruzar ese umbral. Esa brecha entre lo que los gobiernos calcularon y lo que realmente cuesta el petróleo tiene un nombre en economía. Se llama inflación. No como concepto abstracto, sino como la diferencia entre lo que una familia paga hoy en el supermercado y lo que pagaba en enero. El transporte se encarece, los fertilizantes se encarecen, el flete se encarece. Y todo eso llega, silencioso pero inevitable, a la canasta básica. Bien, ya entendemos el problema y las causas. Ahora la pregunta que más importa. ¿Quién de nosotros, en nuestra región, va a sufrir esto más? Porque no es igual para todos. Y la respuesta es más compleja de lo que parece. Ganadores, perdedores y lo que nadie le dice. Voy a ser directo. En América Latina, esta crisis divide a la región en dos bandos. Y hay que entender en cuál estamos para saber qué hacer. Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Brasil producen más petróleo del que consumen. Para estos países, el barril a $100 es una bendición fiscal. Los ingresos petroleros del Estado aumentan. Los presupuestos que estaban en déficit con el petróleo a $65 ahora tienen margen. El economista Francisco Monaldi lo resumió así. Los exportadores netos se benefician de cualquier subida del precio. Para Venezuela en particular, cuya economía ha estado destruida durante años, el precio alto del petróleo es literalmente oxígeno. Pero Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, los países de Centroamérica y el Caribe, todos importan la mayor parte del petróleo que consumen. Para ellos, cada dólar que sube el Brent sale del bolsillo del consumidor, porque el Estado no tiene capacidad fiscal de absorber ese golpe con subsidios. El economista Monaldi fue brutal. No queda otra que pasarles todo el impacto a los consumidores en países como Chile, Uruguay, Perú, los países centroamericanos. Simplemente no les da la capacidad fiscal. En Honduras, el gobierno ya anunció un subsidio del 50% en combustibles, en uno de los países con mayor pobreza de la región. En Panamá están buscando donaciones de fertilizantes de Marruecos para no desabastecer la agricultura. En España, los datos llegaron esta misma semana. La inflación escaló al 3,4% en marzo, el mayor incremento mensual desde junio de 2022. El diésel subió un 17,9% en tasa interanual. El Banco de España advierte que, en el peor escenario, la inflación podría llegar al 6% en 2026. Y CaixaBank Research calcula que el conflicto podría restar hasta 0,9 puntos porcentuales al PIB español. El gobierno de España respondió con un paquete de 5.000 millones de euros en medidas fiscales para hogares y empresas. Pero hay un problema. Si esas medidas se retiran en junio como estaba previsto y el petróleo sigue alto, Funcas calcula que la inflación media del año podría dispararse al 3,8%. Y para los hispanos en Estados Unidos, que son quienes envían la mayor parte de las remesas a nuestras familias, el panorama es complicado. El Sentinel de consumo de Michigan cayó en abril a 47,6, un mínimo histórico absoluto. Los consumidores esperan que la inflación suba en los próximos 12 meses. Eso no solo presiona el poder adquisitivo, puede afectar el empleo en sectores vulnerables donde trabaja mucha de la comunidad hispana: transporte, construcción, logística. Las remesas hacia República Dominicana, según datos publicados hoy mismo, crecieron un 1,9% en el primer trimestre. Eso es positivo por ahora. Pero el riesgo está en que si la economía estadounidense se desacelera o si la inflación reduce el poder de compra de los trabajadores hispanos, esas remesas van a sentirlo en los próximos meses. Y aquí viene lo que casi nadie está diciendo. Si el estrecho no se abre antes del 20 de abril, la fecha límite que señala JP Morgan para cuando se agotan los últimos barriles pre-cierre en la cadena de suministro global, el escenario podría empeorar radicalmente. Algunos analistas hablan de $150, incluso $200 por barril. Bloomberg Economics calcula que a $170 el barril, el impacto en la eurozona se duplica. Un punto más de inflación, 0,6% menos de PIB. ¿Cómo se protege uno en ese escenario? Eso lo voy a explicar ahora. ¿Qué pueden hacer esta semana? No voy a decirles que esto no es grave.
Sí lo es. Pero sí hay cosas concretas que pueden hacer ahora mismo, sin importar en qué país estén. Si viven en un país importador de petróleo, los precios de transporte, gas doméstico y ciertos alimentos procesados van a subir en las próximas semanas. Comprar hoy ciertos bienes no perecederos de consumo habitual, aceite, arroz, pasta, productos de limpieza, puede ser una decisión financiera racional. No es acaparamiento, es gestión del presupuesto familiar ante un ciclo inflacionario anunciado. Si tienen deudas en tasa variable, hipotecas, créditos de consumo, tarjetas, este es el momento de revisar si pueden refinanciar a tasa fija antes de que los bancos centrales reaccionen a la inflación. En España, con el Euribor ya bajo presión y con el BCE ante el dilema de bajar tasas o mantenerlas ante la inflación, el riesgo de encarecimiento de la deuda es real. En LATAM, la mayoría de bancos centrales ya están mirando este escenario. El oro ya está en $4,780 por onza, un 80% más alto que a inicios de 2025. Los bancos centrales del mundo llevan años comprando oro precisamente para reducir su exposición al dólar. Eso no significa que todos deban comprar oro físico, pero sí vale la pena revisar si su cartera o ahorros tienen algún componente que proteja contra inflación. ETFs de materias primas, fondos de energía, incluso considerar si parte del ahorro tiene exposición en moneda fuerte. Si envían remesas regularmente, este es el momento de revisar cuándo y cómo las envían. Con la volatilidad del tipo de cambio derivada de la guerra y la incertidumbre, los spreads de las plataformas de remesas pueden fluctuar. Comparar plataformas esta semana puede ahorrar dinero. El estrecho de Hormuz va a reabrirse. La historia dice que siempre lo hace, pero el daño que deja, la inflación heredada, el costo de reconstruir cadenas de suministro, las deudas que los estados acumularon para subsidiar combustibles, ese daño dura mucho más tiempo que la guerra misma. Hoy vivimos el mayor shock petrolero de la historia moderna. Más grave que 1973, más grave que 1979, y lo estamos viviendo en tiempo real. Pero hay algo que la crisis del 73 nos enseñó y que muchos olvidaron. Las crisis energéticas no destruyen economías, las transforman. Después de 1973, el mundo desarrolló energías renovables, mejoró la eficiencia de los motores, diversificó proveedores. El pain de corto plazo generó cambios estructurales de largo plazo. La pregunta para nuestra región no es cuánto va a durar esta guerra. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros, como economía, como familias, para salir de esta crisis en mejor posición de la que entramos. Ahora les pregunto a ustedes, porque esto me interesa genuinamente. ¿En su país ya están sintiendo el aumento de los combustibles o los alimentos? ¿El gobierno está subsidiando o están pasando el costo al consumidor? Díganme en los comentarios desde dónde escriben. México, Colombia, Argentina, España, Miami. ¿Y cuál es la situación que están viviendo? Sus respuestas me ayudan a entender qué analizar la semana que viene. Si este video les fue útil, suscríbanse y activen la campana. Cada semana traemos análisis así, con datos reales, sin catastrofismo, pero tampoco sin endulzar la realidad. Hasta la próxima.